En la madrugada del 15 de marzo de 1872, 5 soldados del ejército argentino durmieron su última noche en un campamento improvisado cerca del río Gualeguay. En Entre Ríos, no sabían que uno de sus propios compañeros, un hombre que habían conocido como disciplinado y callado, los observaba desde las sombras, con un cuchillo de carnicero en la mano. Pastor Luna, el desertor más sanguinario que Argentina había visto hasta entonces, estaba a punto de escribir una de las páginas más oscuras de la historia militar del país. Mientras sus víctimas descansaban junto al fuego que agonizaba, Luna afilaba su arma con movimientos metódicos y precisos. No había temblor en sus manos, no había duda en sus ojos. Este hombre, que apenas 6 meses antes juraba defender la patria, ahora planeaba la masacre más brutal que las pampas argentinas recordarían por generaciones. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna, ajenos al horror que estaba por desatarse bajo el cielo estrellado de Entre Ríos. Lo que sucedió en aquellas horas previas al amanecer transformaría a Pastor Luna de soldado desertor en leyenda maldita. Su nombre se convertiría en sinónimo de traición, violencia y sed de sangre. Las madres del litoral argentino usarían su historia para asustar a los niños desobedientes durante décadas. Los periódicos de Buenos Aires lo llamarían el carnicero del litoral, un apodo que hacía referencia tanto a su oficio anterior como a la brutalidad de sus crímenes. Pero, ¿quién era realmente Pastor Luna? ¿Qué transformó a un simple soldado en un asesino despiadado? ¿Fue la crueldad del ejército? ¿La locura? ¿O simplemente la naturaleza maligna de un hombre sin conciencia? La respuesta a estas preguntas está enterrada en los archivos polvorientos de la historia argentina, en testimonios que helaron la sangre de quienes los escucharon, y en las tierras manchadas de sangre de Entre Ríos. Esta es la historia real y aterradora de Pastor Luna, el hombre que abandonó el honor militar para convertirse en el criminal más buscado de la Argentina del siglo XIX. Una historia de deserción, venganza y muerte que nadie quiere recordar, pero que todos necesitan conocer. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre los límites de la maldad humana. La historia que están por conocer no es ficción, ni exageración periodística. Es el relato documentado de uno de los crímenes más brutales cometidos en la Argentina del siglo XIX, una época donde la violencia era moneda corriente, pero donde incluso los más curtidos se horrorizaban ante ciertos actos. Pastor Luna representa todo lo que puede salir mal cuando un hombre cruza la línea entre la civilización y la barbarie, cuando el instinto asesino se libera sin restricciones. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá pegado a la pantalla, te invito a que te suscribas a este canal, si te apasionan las historias reales del crimen, los misterios sin resolver y los personajes más oscuros de la historia latinoamericana. Dale like si quieres más contenido como este, y déjame en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Es increíble saber que estas historias cruzan fronteras y nos conectan a todos los hispanohablantes que amamos descubrir el lado más perturbador de nuestro pasado. La Argentina de 1872 era un país en construcción, donde el ejército representaba uno de los pilares fundamentales del orden y la autoridad. Los soldados, aunque mal pagados y peor tratados, eran considerados los guardianes de la nación. Desertar del ejército no era simplemente abandonar un trabajo, era traicionar a la patria, rechazar el honor y convertirse en paria social. Pero Pastor Luna no solo desertó, lo que hizo después de abandonar las filas militares, lo convertiría en protagonista de pesadillas. Entre Ríos, la provincia mesopotámica atravesada por ríos caudalosos y extensas llanuras, era en aquella época un territorio donde la ley del más fuerte todavía regía en muchos rincones. Los gauchos rebeldes, los malones indígenas y los conflictos entre caudillos locales hacían de esta región un lugar donde la muerte violenta no era inusual. Sin embargo, lo que Pastor Luna estaba a punto de desatar superaría cualquier violencia conocida hasta entonces en esas tierras. Los archivos judiciales y los reportes militares de la época pintan un cuadro escalofriante. Un hombre metódico, frío y absolutamente despiadado. No actuaba por impulso ni por locura descontrolada, sino con una precisión que sugería un plan cuidadosamente elaborado. Cada movimiento, cada decisión que tomó aquella noche fatal, demostró que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y esas consecuencias serían devastadoras para 5 hombres que confiaban en él como camarada. Pastor Luna nació alrededor de 1845, en algún rancho perdido de la provincia de Buenos Aires, hijo de trabajadores rurales que apenas subsistían con lo mínimo. Como tantos jóvenes pobres de la época, su destino estaba escrito antes de nacer, a trabajar la tierra hasta que el cuerpo aguantara o terminar en el ejército, donde al menos garantizaban comida diaria y un techo donde dormir. Luna eligió el segundo camino, o más bien,
Fue elegido por él cuando los reclutadores militares llegaron a su pueblo en 1868. La vida militar argentina del siglo XIX no era romántica ni honorable como pintaban los discursos patrióticos. Los soldados rasos vivían en condiciones deplorables, con disciplina brutal, castigos físicos constantes y sueldos que raramente llegaban a tiempo. Se les exigía obediencia absoluta bajo amenaza de azotes, cepos o incluso ejecución. Luna ingresó como soldado de infantería en un regimiento destinado a vigilar la frontera con las tribus indígenas en la provincia de Entre Ríos durante casi 4 años. Pastor Luna fue considerado un soldado correcto, aunque poco sociable. Sus superiores lo describían como callado y cumplidor, alguien que seguía órdenes sin chistar pero que raramente conversaba con sus compañeros. No bebía en exceso como otros soldados, no jugaba a las cartas, no participaba de las peleas que ocasionalmente estallaban entre camaradas aburridos. Era, en palabras de su sargento, un fantasma que cumplía su deber y desaparecía. Pero detrás de esa fachada de soldado disciplinado se gestaba algo oscuro. Varios testimonios posteriores revelarían que Luna guardaba rencores profundos contra sus superiores. Lo habían castigado injustamente en múltiples ocasiones, acusándolo de robos que no cometió, obligándolo a trabajos forzados extras, sin razón aparente. Un teniente particularmente sádico disfrutaba humillándolo frente a otros soldados, llamándolo el estúpido silencioso y golpeándolo con un rebenque cada vez que consideraba que su postura militar no era perfecta. Luna nunca respondió a estos abusos. Nunca alzó la voz, nunca mostró rebeldía abierta. Simplemente absorbía cada golpe, cada insulto, cada humillación con la misma expresión inerte que caracterizaba su rostro. Sus compañeros pensaban que era demasiado simple como para sentir orgullo herido. Los oficiales creían que era demasiado cobarde como para reaccionar. Todos se equivocaban trágicamente. Pastor Luna no era simple ni cobarde, era paciente, y la paciencia de un hombre que acumula odio es más peligrosa que la furia instantánea. A principios de 1872, Luna comenzó a cambiar sutilmente. Algunos soldados notaron que pasaba horas afilando su cuchillo personal, un arma que había sido de su padre y que llevaba siempre consigo. Otros observaron que miraba fijamente a ciertos oficiales durante formaciones, con una intensidad que resultaba perturbadora. Un compañero declaró después que Luna le había preguntado cuánto tiempo necesitaba un hombre para desangrarse completamente después de un corte en el cuello. La pregunta pareció inocente en su momento, casi académica. Nadie imaginó que era preparación para un acto monstruoso. El 1 de marzo de 1872, Pastor Luna recibió su último castigo injusto. Un sargento lo acusó de robar provisiones del almacén del regimiento, algo que Luna negó vehementemente. Como castigo, fue atado a un poste bajo el sol ardiente durante 12 horas sin agua, mientras sus compañeros pasaban frente a él cumpliendo sus tareas. Cuando finalmente lo liberaron al anochecer, Luna no dijo palabra, simplemente se alejó caminando hacia su barraca, con la mirada fija en el horizonte. Esa noche, mientras el campamento dormía, Luna tomó su decisión. No sería más el soldado silencioso que todos humillaban. No volvería a inclinar la cabeza ante ningún superior. Había cruzado un umbral psicológico del cual no había retorno. En su mente retorcida por años de abusos y humillaciones, comenzó a planear no solo su deserción, sino algo mucho más terrible, su venganza contra el ejército que lo había destruido. El 3 de marzo de 1872, aprovechando la oscuridad de una noche sin luna, Pastor Luna abandonó el campamento militar. No huyó corriendo ni se escabulló nerviosamente como la mayoría de los desertores. Caminó despacio metódicamente, llevando consigo solo su cuchillo, algo de comida robada y una determinación férrea. No iba a esconderse en algún rancho remoto ni a cruzar la frontera hacia Uruguay como hacían otros desertores. Luna tenía otros planes que escribiría con sangre en las tierras de Entre Ríos durante 12 días. Luna se movió como un espectro por la provincia. Robaba comida de puestos aislados, dormía en cuevas o bajo árboles, evitaba todo contacto humano. Estaba esperando el momento perfecto, la oportunidad ideal para ejecutar lo que su mente enferma había planeado. Y esa oportunidad llegó cuando descubrió que un pequeño destacamento de 5 soldados había sido enviado a patrullar la zona del río Gualeguay, exactamente por el área donde él se escondía. No eran 5 enemigos desconocidos, eran 5 de sus antiguos compañeros. El 14 de marzo de 1872, un destacamento de 5 soldados estableció campamentos cerca de las barrancas del río Gualeguay. Habían sido enviados en misión de reconocimiento, buscando precisamente a desertores como Pastor Luna que se rumoreaba, andaban por la zona. La ironía era cruel. Los cazadores no sabían que su presa los observaba desde los matorrales cercanos, contando cuántos eran, estudiando sus movimientos, esperando que la noche cayera completamente. Los 5 soldados eran hombres jóvenes. Ninguno Mayo R. de 30 años. Cabo Ramón Díaz de 28 años era quien lideraba el grupo. Lo acompañaban los soldados Julián Benítez, Francisco Olmedo, Tomás Aguirre, y el más joven de todos,
Mariano Vera, de apenas 19 años que llevaba solo 6 meses en el ejército. Compartían mate alrededor del fuego, conversaban sobre sus familias, se quejaban del calor y los mosquitos. No tenían idea de que estaban viviendo sus últimas horas. Pastor Luna los reconoció a todos. Había compartido meses con ellos en el mismo regimiento. Ninguno había sido particularmente cruel con él, aunque tampoco lo habían defendido cuando otros lo humillaban. En la lógica retorcida de Luna, eso los hacía cómplices. Además, llevaban el uniforme del ejército que lo había torturado. Eso era suficiente. Su sed de venganza no discriminaba entre culpables directos y observadores pasivos. Todos eran enemigos, todos merecían morir. Mientras el destacamento se preparaba para dormir, Luna se acercó sigilosamente al campamento. Había aprendido a moverse sin hacer ruido durante sus años de soldado, habilidad que ahora usaría con propósitos mortales. Los 5 hombres se acomodaron en sus mantas, dejando solo uno de guardia como era protocolo. Ese guardia era Francisco Olmedo, un hombre de 25 años que soñaba con volver a su pueblo natal en Córdoba. Para casarse con su prometida nunca volvería. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando incluso Olmedo comenzaba a cabecear de sueño, Luna emergió de las sombras como una aparición demoníaca. No gritó, no hizo advertencias. Simplemente caminó directamente hacia Olmedo con el cuchillo en alto. El soldado de guardia apenas tuvo tiempo de abrir los ojos completamente antes de sentir el acero frío atravesar su garganta. Luna lo degolló con un movimiento experto de carnicero, cortando tan profundo que casi separó la cabeza del cuerpo. Olmedo intentó gritar, pero solo brotó sangre de su boca. Cayó de rodillas, llevándose las manos al cuello en un intento desesperado de detener la hemorragia. Luna lo observó desplomarse sin expresión alguna en su rostro, esperando a que el soldado dejara de moverse. El sonido de la lucha despertó a Julián Benítez, que abrió los ojos para encontrarse con la silueta de Luna parada sobre el cadáver de su compañero, el cuchillo goteando sangre bajo la luz tenue de la luna. Benítez intentó alcanzar su rifle, pero Luna fue más rápido. Se lanzó sobre él como animal salvaje, apuñalándolo repetidamente en el pecho, el abdomen, los brazos que levantaba para defenderse. Fueron 7 puñaladas en total, cada una entregada con furia acumulada durante años. Los gritos de Benítez despertaron a los otros 3 soldados, que saltaron de sus mantas en pánico absoluto, sin entender qué estaba sucediendo, sin localizar aún a su atacante en la oscuridad confusa. Mariano Vera, el más joven, corrió hacia el río, en puro instinto de supervivencia. Luna lo persiguió con velocidad sorprendente para alguien que acababa de matar a 2 hombres. Alcanzó a Vera a pocos metros de la barranca y lo derribó de una patada en las piernas. El joven soldado cayó de bruces, volteándose desesperadamente para enfrentar a su asesino. «Luna, por favor, soy yo Mariano», gritó reconociendo finalmente a su atacante. La súplica no sirvió de nada. Luna lo apuñaló directamente en el corazón. Una sola estocada precisa, como si estuviera sacrificando un animal. Vera murió con los ojos abiertos, mirando el rostro de un hombre que conocía, sin poder comprender por qué su antiguo compañero lo estaba matando. Luna extrajo el cuchillo del pecho del joven sin ceremonias y regresó corriendo al campamento, donde los 2 soldados restantes intentaban organizarse para contraatacar. Cabo Ramón Díaz y Tomás Aguirre habían logrado finalmente armarse. Díaz empuñaba su sable Agüere su rifle. «¡Alto ahí, desertor!», gritó Díaz con voz temblorosa mientras apuntaba su arma hacia la figura ensangrentada que emergía de la oscuridad. Luna no se detuvo. Siguió avanzando con el cuchillo en alto, con pasos firmes, sin miedo a las armas que lo apuntaban. Era como si ya no le importara morir, como si la muerte fuera preferible a volver a ser el soldado humillado de antes. Aguirre disparó su rifle, pero el tiro falló, desviado por los nervios y la oscuridad. Ese fue su último error. Luna aprovechó el segundo, que Aguirre tardó en recargar, para cerrar la distancia y hundirle el cuchillo en el estómago. Aguirre se dobló sobre sí mismo, cayendo de rodillas mientras sus intestinos comenzaban a salirse por la herida abierta. Díaz intentó acuchillar a Luna con su sable, pero el desertor era más ágil. Esquivó el golpe y contraatacó con su cuchillo, cortando profundamente el brazo del cabo. Cabo Ramón Díaz, herido pero aún consciente, retrocedió tambaleándose mientras la sangre manaba de la profunda herida en su brazo. El sable había caído de sus manos entumecidas. Frente a él, Pastor Luna permanecía inmóvil, respirando pesadamente, cubierto de sangre de pies a cabeza, como una criatura salida directamente del infierno. 4 cadáveres yacían desperdigados alrededor del campamento. Solo quedaban ellos 2 vivos en medio de aquella carnicería. Díaz intentó razonar con su atacante, usando las últimas fuerzas que le quedaban para hablar. «Luna, pastor, éramos compañeros, yo nunca te hice daño. Dios mío, ¿por qué hiciste esto?». Su voz salía entrecortada, mezclada con gemidos de dolor. Luna no respondió inmediatamente, simplemente lo miraba con esos ojos vacíos que tantos compañeros habían descrito como muertos en vida. Cuando finalmente habló,
Sus palabras fueron escalofriantes por su simplicidad. Todos son culpables. Todo el que lleva ese uniforme es culpable, dijo Luna con voz monótona, casi indiferente. No había rabia en su tono, no había pasión ni locura aparente. Era la voz de alguien que simplemente constataba un hecho, como quien comenta que está lloviendo. Esa frialdad resultaba más aterradora que cualquier grito de furia. Díaz comprendió entonces que no había negociación posible, no había súplica que funcionara. Luna había cruzado al otro lado de la humanidad. El cabo intentó correr, pero sus piernas apenas respondían por la pérdida de sangre. Logró dar quizás 10 pasos antes de tropezar con una raíz y caer pesadamente al suelo. Luna caminó hacia él sin prisa, con pasos medidos, casi ceremoniosos. Díaz se arrastró de espaldas, dejando un rastro de sangre sobre la tierra seca, hasta que su espalda chocó contra un árbol. No había más espacio para retroceder. Había llegado al final, pero Luna no lo mató inmediatamente. En cambio, se sentó en una piedra cercana, limpiando meticulosamente su cuchillo con un trapo mientras observaba a Díaz sangrar. El cabo aprovechó ese momento surrealista para intentar una última estrategia en apelar a la humanidad que pudiera quedar en Luna. Tengo una esposa, 3 hijos pequeños en Buenos Aires. El menor tiene solo 2 años. Por favor, Pastor, si alguna vez fuiste humano, déjame vivir por ellos a la mención de la familia. Pareció provocar algo en Luna por primera vez en toda la noche. Una emoción cruzó su rostro, pero no era compasión ni arrepentimiento. Era algo mucho más oscuro. ¿Era envidia mezclada con desprecio? ¿Familia? Repitió Luna escupiendo la palabra como si fuera veneno. Yo no tengo familia. El ejército me la quitó. Me quitaron toda mi dignidad, mi futuro, mi nombre. ¿Y tú me pides que piense en tu familia? Díaz comenzó a rezar, murmurando oraciones que había aprendido de niño, invocando a santos y vírgenes, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Luna lo observaba sin interrumpirlo, casi con curiosidad, como si estuviera estudiando un insecto particularmente interesante. Dejó que Díaz terminara sus oraciones. Esperó a que dijera amén por última vez. Solo entonces se levantó de la piedra y caminó hacia él con el cuchillo nuevamente en mano. Dile a Dios que Pastor Luna te envió, susurró Luna antes de hundir el cuchillo en el pecho de Díaz 1, 2, 3 veces. El cabo murió con los ojos abiertos, mirando al cielo estrellado de Entre Ríos, quizás buscando en esas estrellas algún sentido a la violencia absurda que acababa de quitarle la vida. Su último pensamiento probablemente fue para su esposa y sus 3 hijos que nunca volverían a verlo, que nunca sabrían exactamente cómo había muerto su padre en aquella noche maldita. Cuando el último soldado dejó de respirar, un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Solo se escuchaban los sonidos nocturnos del río, el canto de los grillos, el viento moviendo las hojas de los árboles. Luna se quedó parado en medio de los 5 cadáveres, contemplando su obra con expresión indescifrable. No había triunfo en su mirada, pero tampoco había horror ni arrepentimiento. Simplemente había vacío durante casi una hora. Luna permaneció allí sin moverse, como una estatua ensangrentada. Los testimonios posteriores nunca explicaron claramente qué pasaba por su mente en esos momentos. ¿Sentía satisfacción por su venganza? ¿Comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho? ¿O simplemente había entrado en un estado de shock después de matar a 5 hombres en menos de 30 minutos? Nadie lo sabe con certeza, porque Luna nunca habló abiertamente sobre esos momentos. Finalmente, cuando el primer resplandor del amanecer comenzó a iluminar el horizonte, Luna entró en acción nuevamente, pero lo que hizo después de las muertes resultó aún más perturbador que la masacre misma. En lugar de huir inmediatamente como hubiera hecho cualquier criminal racional, Luna comenzó a saquear metódicamente el campamento. Tomó comida, municiones, dinero que encontró en los bolsillos de los muertos. Pero más inquietante aún, les quitó los uniformes a los cadáveres. Testimonios posteriores revelaron que Luna cortó las insignias militares de cada uniforme y las clavó en el árbol donde había matado a Díaz, formando una especie de trofeo macabro. Era su declaración de guerra personal contra el ejército argentino. No era suficiente haberlos matado. Necesitaba despojarlos de su identidad militar, demostrar que había derrotado al símbolo de su opresión. Este acto de profanación de cadáveres añadió otra capa de horror a sus crímenes. Solo cuando el sol ya estaba completamente sobre el horizonte, Luna finalmente abandonó el escenario de la masacre. Caminó hacia el río, se lavó la sangre del cuerpo y la ropa, y desapareció en la espesura de la provincia de Entre Ríos, donde dejaba atrás 5 hombres muertos, 5 familias destrozadas, y una provincia que pronto estaría paralizada por el terror. El carnicero del litoral acababa de nacer, y su reinado de horror apenas comenzaba. Pastor Luna nunca llegó a Uruguay. El 8 de abril de 1872, cansado, hambriento y perseguido sin tregua, cometió su primer error táctico serio. Decidió refugiarse durante el día en un rancho abandonado cerca del pueblo de Rosario del Talán. El lugar parecía seguro, aislado entre monchis y espesos, con múltiples rutas de escape. Pero un niño que jugaba en las cercanías
vio humo saliendo de la chimenea del rancho supuestamente vacío, y alertó a su padre, quien inmediatamente cabalgó hasta el pueblo para informar a las autoridades. El mayo R. Salvatierra recibió la noticia con mezcla de esperanza y escepticismo. Ya había seguido decenas de pistas falsas en las últimas semanas, pero esta vez decidió actuar con toda su fuerza disponible. Reunió a 30 soldados, los mejor armados y más experimentados de su regimiento, y marchó hacia el rancho en cuestión. Rodearon la estructura completamente antes del amanecer del 9 de abril, asegurándose de que ningún camino de escape quedara desprotegido. Esta vez no habría posibilidad de que Luna se escabullera. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, Salvatierra gritó hacia el rancho: «Pastor Luna, estás rodeado por 30 soldados armados. Sal con las manos en alto y no serás ejecutado en el acto». Pasaron varios minutos de silencio tenso. Los soldados apuntaban con sus rifles hacia puertas y ventanas, nerviosos, sabiendo que el hombre dentro había matado a 7 de sus compañeros. Finalmente, una voz respondió desde el interior, calmada y casi burlona: «Salvatierra, te reconozco, viejo hijo de puta. Vengan a buscarme si tienen los huevos», gritó Luna a su voz. No sonaba desesperada ni asustada, sonaba casi aliviada, como si después de semanas huyendo, finalmente el fin estuviera cerca. Y eso le trajera una especie de paz extraña. Los soldados intercambiaron miradas, todos conocían la reputación de Luna. Nadie quería ser el primero en entrar a ese rancho donde un asesino armado esperaba en las sombras. Salvatierra ordenó un primer asalto cauteloso. 6 soldados avanzaron hacia la puerta principal mientras otros cubrían las ventanas. El primer soldado que cruzó el umbral recibió inmediatamente un disparo que le atravesó el hombro. Luna había robado rifles en sus ataques previos y ahora estaba armado. El soldado herido fue arrastrado a seguridad por sus compañeros mientras Luna disparaba 2 veces más, impactando en la pared y en el marco de la puerta, pero sin herir a nadie más. «Quémenlo», gritó un sargento enfurecido. «Prendan fuego al rancho y que se hace vivo el maldito». Era una sugerencia brutal, pero varios soldados comenzaron a asentir. Salvatierra, sin embargo, lo detuvo. Necesitaba capturar a Luna vivo si era posible, no solo para justicia oficial, sino para interrogarlo sobre otros posibles crímenes. Además, quemar a un hombre vivo, incluso a un asesino múltiple, podría crear problemas políticos. El comandante necesitaba un final más civilizado. Durante 3 horas, se mantuvo un tenso estancamiento. Luna ocasionalmente disparaba cuando algún soldado se acercaba demasiado, pero principalmente conservaba municiones. Los soldados no se atrevían a asaltar frontalmente el rancho después del primer intento fallido. Salvatierra comenzó a considerar seriamente la opción del fuego, cuando Luna gritó nuevamente desde adentro: «Déjenme hablar con un cura. Quiero confesarme antes de que me maten». La petición sorprendió a todos. El carnicero del litoral, el monstruo que había degollado a 7 hombres sin piedad, ¿ahora pedía un sacerdote? Salvatierra sospechaba trampa, pero decidió aceptar. Envió a un soldado a caballo a buscar al padre Esteban Peralta, párroco del pueblo cercano. Mientras esperaban la llegada del cura, los soldados mantuvieron el cerco pero cesaron hostilidades. Luna no volvió a disparar. Era como si ambos bandos hubieran acordado tácitamente una tregua temporal. El padre Peralta llegó cerca del mediodía, un hombre de 60 años que había visto suficiente violencia en su vida como para no asustarse fácilmente. Salvatierra le explicó la situación. El cura asintió gravemente y caminó hacia el rancho con una cruz en alto. «Hijo mío», gritó hacia la puerta, «soy el padre Peralta. He venido a escuchar tu confesión, si verdaderamente deseas el perdón de Dios». Luna respondió pidiéndole que entrara solo, sin armas, sin soldados. El cura aceptó sin dudar. Lo que sucedió dentro de ese rancho durante la siguiente hora, nadie lo sabe con certeza. El padre Peralta se llevó el secreto de confesión a la tumba como dictaba su vocación, pero cuando finalmente salió, tenía lágrimas en los ojos y su rostro mostraba una mezcla de horror y compasión. Se acercó a Salvatierra y le susurró: «Está listo para entregarse, pero pide garantía de que no será ejecutado sumariamente. ¿Quiere juicio legal?». El comandante aceptó, dando su palabra de militar. Pastor Luna salió del rancho con las manos en alto, desarmado, cubierto de mugre y sangre seca. Los 30 soldados lo rodearon inmediatamente con rifles apuntados, pero no dispararon. Luna se dejó esposar sin resistencia, mirando fijamente al horizonte con esa misma expresión vacía que sus compañeros de regimiento recordaban. No mostró arrepentimiento ni miedo, solo cansancio profundo, como si hubiera corrido una carrera infinita y finalmente pudiera detenerse. Durante el traslado a la cárcel de Concepción del Uruguay, capital provincial donde sería juzgado, Luna permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Solo una vez habló, dirigiéndose a Salvatierra: «Me van a colgar, ¿verdad?». El comandante asintió. «Probable». Luna sonrió levemente, la primera y única sonrisa que alguien le vería en semanas. «Bien, a mejor la horca,
que volver a ser el perro de nadie. En esas palabras estaba toda su tragedia. Un hombre destruido por un sistema cruel que eligió destruir a otros antes que reconstruirse a sí mismo. El juicio de Pastor Luna se convirtió en acontecimiento nacional. Durante 2 semanas de mayo de 1872, los periódicos de toda Argentina cubrieron obsesivamente cada detalle del proceso. Testigos desfilaron, declarando sobre los crímenes. El fiscal pidió pena de muerte por traición, deserción y asesinato múltiple. La defensa, asignada de oficio porque Luna no tenía recursos, intentó argumentar locura temporal por los abusos sufridos en el ejército. No funcionó. El tribunal lo encontró culpable de 7 asesinatos premeditados y lo sentenció a muerte por ahorcamiento. Pastor Luna fue ejecutado el 3 de junio de 1872 en la plaza principal de Concepción del Uruguay, frente a una multitud de casi 1000 personas que querían ver morir al carnicero del litoral. Subió al patíbulo con la misma expresión vacía que había mostrado durante todo su juicio. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, simplemente dijo: Jonte, cada hombre recuerde que los monstruos no nacen, se crean. Murió a los 27 años, dejando tras de sí 7 cadáveres, múltiples familias destrozadas, y una pregunta que todavía resuena: ¿era Luna un monstruo innato o el producto de un sistema brutal que quebró su humanidad? La historia de Pastor Luna nos enfrenta con verdades incómodas sobre justicia, venganza y los límites de la crueldad humana. Nos recuerda que detrás de cada monstruo hay a menudo una historia de abuso, humillación y dolor que fue ignorado hasta que explotó en violencia. Esto no justifica sus crímenes. Nada puede justificar degollar a 7 personas, pero nos obliga a pensar en las condiciones que transforman personas en asesinos, en sistemas que crean víctimas que luego crean más víctimas en un ciclo interminable de trauma y violencia. Fueron arrieros los que descubrieron la escena del crimen 24 horas después. 3 gauchos que transportaban cueros hacia el puerto de Gualeguay decidieron acampar cerca del río y se toparon con un espectáculo que los perseguiría en pesadillas por el resto de sus vidas. Los 5 cadáveres estaban hinchados por el calor, cubiertos de moscas, atacados ya por carroñeros. El olor a muerte era insoportable. Uno de los arrieros vomitó instantáneamente. Otro cayó de rodillas rezando. El tercero tuvo suficiente presencia de ánimo para galopar hasta el pueblo más cercano, a dar aviso. La noticia llegó a las autoridades militares de Gualeguay. Al mediodía del 16 de marzo, el comandante del destacamento local, Mayor Eugenio Salvatierra, organizó inmediatamente una partida para investigar. Cuando Salvatierra y sus hombres llegaron al campamento masacrado, incluso estos soldados curtidos en batallas contra indios y montoneros se estremecieron ante la brutalidad del ataque. No era simplemente que 5 hombres hubieran sido asesinados, era la hazaña con que habían sido destrozados. El doctor Facundo Márquez, médico militar que acompañaba la expedición, realizó un examen preliminar de los cuerpos. Su informe, que se conserva en archivos históricos argentinos, describe con detalle clínico la violencia extrema. Francisco Olmedo había sido degollado con tal fuerza que la columna vertebral quedó expuesta. Julián Benítez presentaba 7 heridas de arma blanca en torso y extremidades. Mariano Vera tenía una sola puñalada directa al corazón. Tomás Aguirre había sido destripado, con órganos internos visibles. Ramón Díaz mostraba múltiples heridas defensivas además de 3 puñaladas mortales en el pecho. Lo que más perturbó a los investigadores fue la evidencia de que el asesino había permanecido en el lugar después de las muertes. Las insignias militares clavadas en el árbol, la organización metódica del saqueo, el hecho de que los cuerpos habían sido despojados de sus uniformes. Todo indicaba a alguien que no actuó por pánico o impulso momentáneo, sino con premeditación fría. Esto no fue obra de bandidos comunes, escribió Salvatierra en su reporte. Fue una ejecución planificada por alguien con conocimiento militar en la identidad del asesino. No tardó en revelarse. Entre los objetos personales robados, faltaba el libro de registro del destacamento, pero quedaban suficientes pistas. Los arrieros que descubrieron los cuerpos mencionaron haber visto huellas frescas dirigiéndose hacia el sur. Más importante aún, un pañuelo ensangrentado, encontrado cerca del campamento, tenía bordadas las iniciales Paseo. LF. Cuando cruzaron información con la lista de desertores recientes, el nombre de Pastor Luna emergió como sospechoso principal. Un soldado del regimiento de Luna, interrogado por Salvatierra, proporcionó información crucial. Recordaba que Luna había amenazado veladamente a algunos compañeros días antes de su deserción. Dijo que todos los que vistieran el uniforme pagarían por lo que le habían hecho, testificó el soldado. Pensamos que eran palabras vacías de un hombre amargado. Nunca imaginamos que hablaba en serio. Esta declaración confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Estaban buscando a un desertor convertido en asesino en serie. El 17 de marzo de 1872, el gobernador de Entre Ríos, Leonido Okage, declaró oficialmente a Pastor Luna como enemigo público y ofreció una recompensa de 1000 pesos
por su captura vivo o muerto. Era una suma considerable para la época, equivalente al salario anual de un trabajador promedio. Carteles con la descripción de Luna fueron distribuidos por toda la provincia. Varón de aproximadamente 27 años, estatura mediana, complexión robusta, cabello negro, ojos oscuros, cicatriz en mejilla izquierda, extremadamente peligroso, armado y considerado capaz de violencia extrema. La noticia de la masacre se expandió como reguero de pólvora por toda Argentina. Los periódicos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario publicaron relatos sensacionalistas del crimen. El monstruo de Entre Ríos, tituló la prensa. Desertor demoníaco, asesina a 5 valientes soldados, proclamó La Nación. Los detalles se exageraban en cada retelling, añadiendo elementos ficticios que transformaban a Luna de criminal real en leyenda terrorífica. Se decía que bebía la sangre de sus víctimas, que había hecho pactos con el diablo, que era invencible. Las familias de las víctimas recibieron la noticia devastadora en los días siguientes. La esposa de Ramón Díaz se desmayó al enterarse de que su marido había sido asesinado, dejando a sus 3 hijos huérfanos de padre. La prometida de Francisco Olmedo se encerró en su habitación durante semanas, negándose a creer que el hombre con quien planeaba casarse ya no volvería. La madre de Mariano Vera, el soldado más joven, enloqueció de dolor al saber que su hijo de apenas 19 años había sido destripado como animal. 5 familias destruidas por la venganza de un solo hombre. El ejército argentino, humillado por el hecho de que uno de sus propios soldados había masacrado a 5 compañeros, lanzó la cacería humana más grande que la provincia había visto. Destacamentos especiales fueron enviados a peinar cada rincón de Entre Ríos en